Buenas tardes, como cada hora en punto, es un placer acompañarles nuevamente. Soy Annelise Magerman y les llevamos a ustedes la transmisión, completamente en vivo desde la sala B de mayor riesgo, en donde se está llevando a cabo la primera audiencia de Juan Carlos Monzón. En estos momentos, él se abstiene a responder a las preguntas por parte de la Fiscalía y el MP lee formalmente la acusación en contra de Juan Carlos Monzón por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y el caso especial de defraudación aduanera. Vamos con las imágenes en vivo. Hablaban de que habían sacado a una persona porque se había tirado solo un contenedor, es decir, eso nos daba el conocimiento que necesitábamos a esa fecha para establecer que la organización criminal no solo tenía la capacidad de tomar por completo la aduana, sino cualquier persona que se saliera de los intereses ilícitos de este grupo criminal estaban en la capacidad de removerlo. Y sabríamos que para remover un funcionario de la administración tributaria, pues tiene que haber un funcionario superior que le permita realizar ese tipo de actividades, no esa cuenta de cualquier persona externa que a gusto propio remueve a un funcionario. Tenía que existir el contubernio de un funcionario de la administración tributaria por encima de los revisores de mercancía. Llama poderosamente la atención en el periodo en el cual la Fiscalía indicaba que se quedó una persona interinamente cubriendo el puesto operativo de Osama Esata Cizaranqui. Se indicaba que era el señor Byron Izquierdo. En la sesión 325 de fecha 26 de septiembre del año 2014, llama poderosamente la atención que los interlocutores Julio Aldana y Maynor Pineda indican que lo llevaron con JC. Nuevamente sale a la palestra de la investigación las iniciales JC e indican que la cosa está frita y que tienen luz verde. Eso es entendible en términos coloquiales, que estaba autorizado, que ellos pudieran seguir trabajando y que la persona que lo había autorizado era la persona que se identificaba con las siglas JC. Después de este conocimiento que se tenía, que la persona que identificaban dentro de la organización como JC, que estaba en la capacidad de darle luz verde a miembros externos de la organización para seguir trabajando dentro de la misma, aparece la sesión 507 de fecha 1 de octubre del año 2014. En esta ya estos miembros de la organización que tenían mandos medios dentro de la misma tienen conocimiento que aparece una persona nueva que la identifican como Teniente Jerez y que esta persona se va a hacer cargo del puesto que tenía Osama. Es importante esta persona, Teniente Jerez, porque esta persona tiene un antecedente en términos de defraudación aduanera a nivel nacional, en el caso conocido como el caso Moreno, el cual, pues si la memoria no me falla, fue desarticulado por allá por el mes de septiembre del año 1996-97. Por el mes de septiembre de uno de esos años me recuerdo que fue desarticulada la famosa Red Moreno. Entonces esta persona que estaba perteneciendo a este grupo y del cual era conocimiento de mandos medios de la organización, pues tenía este antecedente. Ya nosotros teníamos la duda de por qué motivos es que aquellas personas, el señor Osama había pedido que se le enviaran los montos de la recaudación para que esa persona se reuniera con el 1 y el 2. Para ese entonces 1 y 2 para nosotros eran referencias de personas que en la línea jerárquica podían estar obviamente por encima de los demás, pero llama poderosamente la atención esa llamada que sigue siendo de los mismos interlocutores, es decir, Maynor Pineda y Julio Aldana, porque lo importante en esta es que mencionan dos cosas. La primera es que ya tienen conocimiento que están siendo investigados por la CICIG, algo que dentro de las audiencias que se han ido llevando a cabo, que tal vez no tenga conocimiento el señor sindicado, pero pues se ha establecido que efectivamente miembros que pertenecían a esta organización que se investiga tenían conocimiento que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estaba para ese entonces realizando una investigación relacionada con la defraudación en las aduanas, pero se menciona concretamente que la instrucción venía de parte del señor presidente. Mencionaron que para poder suplir esa deficiencia iban a remover los recaudadores, los que se quedaban por el 5% por realizar esta actividad, y que para ese efecto se iban a abrir 4 cuentas bancarias. Eso no lo presumimos nosotros acá, señor juez, se presume en base a los indicios razonables. Las cuentas bancarias de Corpogol existen. Efectivamente no hay una serie de sesiones que para los efectos de la audiencia de hoy no eran necesarios, pero los montos a que hacen referencia en las sesiones telefónicas se documentó con autorización judicial, obviamente, porque eran informes bancarios que fueron a parar a las cuentas de Corpogol. Y existían no solo 4 cuentas de Corpogol, sino al final se estableció la existencia de 4 cuentas. Pero no solo se estableció eso, se estableció que cuando se le informaba a las personas del trámite cuando llamaban al famoso Ricky para informarle que había un contenedor del cual tenían intención de sacarlo a través del
producto, el servicio que les prestaba la organización criminal, se estableció que esta persona inclusive da los números de cuenta, los repite para que se nos quedaran bien e indica de qué bancos son. O sea, no había mucho problema en cuanto a eso, es decir, lo único que hay es una mutación en cuanto a la modalidad de la forma en que la organización criminal percibía esa particular cobro que hacían, pues que nosotros no es que lo hayamos definido cola, sino que dentro del argot que utilizaban los miembros de la organización le daban este tipo de denominación. Yo lo indicaba que hay una sesión, la 779, de fecha 22 de octubre del año 2014, en la cual siempre estas personas están indicando, pues, palabras de ellos que se les dio en toda la nuca porque de 2 semanas dieron 2.3. Efectivamente, acá no hablan que sean 2.3 millones, se hace relación por el monto que ellos llaman exagerado. Cuando ellos hablaban de 400,000 en una semana, pues presumir que si dicen que es un gran monto, pero es de 2 semanas, hacían referencia a 2.3 millones. Pero lo más importante es que indican que esa cantidad se entregó arriba a JC. Nuevamente la persona que los miembros de la organización identifican con las iniciales JC hacen referencia a una cantidad de dinero. Después indicamos que esta organización criminal no solo tenía la capacidad, obviamente, de poner personas afines a la misma para obtener sus resultados para los cuales estaban organizados, que tienen que ser fines ilícitos, y nosotros logramos identificar de que esta organización, a partir de la presencia del señor Javier Ortiz y los colaboradores de él, tenían la capacidad inclusive de dar instrucciones al gerente de recursos humanos, inclusive solicitándole que le diera una instrucción porque estaban haciendo, dobleteando puestos, fue la terminología que aparece en la sinopsis de esta escucha, y que se le diga eso a la intendente. Para eso nosotros advertíamos que esta organización criminal era tan fuerte que tenía la posibilidad inclusive de darle instrucciones a personales medios para arriba, es decir, un gerente de recursos humanos y una intendencia, en este caso la intendencia de aduanas. Surge ahí la famosa sesión 642 de fecha 10 de noviembre del año 2014, en la cual la interpretación que se hace de la unidad de análisis, y que pues es compartida, por eso se ha planteado como una hipótesis de la Fiscalía, el señor Juan Carlos Monzón, que es la persona que se identifica porque es palabras propias de la persona que participa, le habla a Carlos Muñoz con la terminología que yo indiqué, que iba a ser breve y no muy claro, y habla en cuestiones propias relacionadas a la administración tributaria. Indistintamente de la interpretación que se pueda dar, en este caso la Fiscalía, que es la que imputa, maneja una hipótesis y ha dejado bien claro en todas sus audiencias que la ley orgánica de la administración tributaria la regula como una institución autónoma, es decir, no habría que tener injerencia de ninguno más, en este caso con mucho respeto lo menciono, del entonces señor secretario privado de la vicepresidencia, que es la persona sindicada y que estoy argumentando en contra de él, de que le diera una instrucción directa al superintendente de administración tributaria. Hasta ahí nosotros entendíamos, bajo la premisa de la investigación que se llevaba, que esta organización sí estaba en la capacidad de darle instrucciones inclusive al superintendente de administración tributaria. Surge ahí la sesión 1406 de fecha 23 de diciembre del año 2014, en la cual los interlocutores Giovanni Marroquín, una persona que se logró identificar que era un enlace entre la organización externa e interna, pero perteneciente a la organización criminal que se investiga, dialogaba con Javier Ortiz sobre el conocimiento que tenía la organización de que Carlos Muñoz ya no iba a ser más el superintendente y que el elegido era el señor de Anteojitos. Yo cada vez que he tenido la oportunidad he explicado que según la ley orgánica la persona que designa al superintendente es el presidente de la República. No hay mecanismo alguno para que otra persona, salvo que esta persona que es la que tiene en sus manos el designarlo, se lo comentara. Y aquí lo importante es que la organización criminal tenía conocimiento de quién iba a ser. Eso fue 23 de diciembre del año 2014, cuando Carlos Muñoz aún era superintendente. Esta persona fue destituida el día 5 o 6 de enero del año 2015. Es decir, para ese entonces habían pasado 13, 14 días. Y el señor Omar Franco, que es la persona identificada como Anteojitos, fue designado formalmente el día 28 de enero del año 2015, es decir, 35 días después. Y lo digo con muchísimo respeto, la forma en que lo digo, pero a menos que tuvieran una bolita de cristal, la única cuestión lógica posible es que las personas que integraban la organización hayan tenido algún tipo de relación con la persona que iba a designarlo, que en este caso era el señor presidente. Aunque a partir de esa sesión, es decir, la sesión 1429, nos resuelve un poco la incógnita, porque ya indican que a lo que va J es precisamente a establecer la posición que tiene esta persona en relación al grupo,
Esta se complementa con la 1455 de fecha 23 de diciembre del año 2014, que en esta ya se indica que es de parte de la señora. Entendiendo que nosotros teníamos identificada la posibilidad de participación del señor Juan Carlos Monzón, al cual lo vinculábamos posiblemente con las iniciales JC, y la vinculación de la señora, que únicamente podía ser en este caso ya la vicepresidencia, que tuviera conocimiento de esto, fuera a través de ella, que fuera el interés porque fuera el señor Omar Franco el nuevo superintendente. La sesión 1459, siempre de fecha 23 de diciembre, que es la llamada que yo hacía referencia, en la cual solo se activa la bocina del teléfono porque no hay respuesta de la llamada, en esa se indica que la persona que tiene el uso de la palabra es Giovanni Marroquín, está indicando que se le habló para que él coordinara la superintendencia de parte de la vicepresidencia. Es decir, en ese momento nosotros ya no estamos suponiendo, se indica con claridad que es de parte de la vicepresidencia y más aún, se indica que a través del secretario de esta. En este caso, nosotros ya hacíamos una relación directa del señor Juan Carlos Monzón, para ese entonces secretario privado de la Vicepresidencia de la República. Y más aún las sesiones 420 y 424, que es cuando se habla de la portada del diario El Periódico, en la cual pues, le indican no, pues, que le En estos momentos estamos transmitiendo completamente en vivo la audiencia de Juan Carlos Monzón, en donde el fiscal del MP lee pues ya la oficial, la acusación para Juan Carlos Monzón. Explica a juez Gálvez que hay indicios suficientes para vincularlo a un proceso penal y profundizar la investigación. Recordemos que estaría enfrentando los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, que serían los mismos pues que se les indican a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina. Monzón habla con su abogado mientras el fiscal del MP pues profundiza un poco más y hace un resumen de las escuchas presentadas. Habla de cómo aparece la voz de Juan Carlos Monzón en una de las escuchas. También explica que con base a los indicios el rol de integrantes, la estructura criminal. El fiscal del MP también habla sobre las 4 cuentas en Corpogol que fueron mencionadas en una de las escuchas, en donde se habla de las cuentas en que tienen que estar pues ingresando el dinero que ingresaba, valga la redundancia, por el caso de la línea. También estaba haciendo una recapitulación de las escuchas, como ya les habíamos dicho, y leía la acusación formal. Aparte de todo esto, de lo que está sucediendo con Juan Carlos Monzón, pues el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, dice que espera las instituciones funcionen en el caso de Juan Carlos Monzón. Así que vamos a retomar la audiencia desde la Sala B de mayor riesgo, en donde Juan Carlos Monzón se enfrenta a la justicia. El fiscal del MP en estos momentos pues le pide al juez Miguel Ángel Gálvez, en pocas palabras, que sea ligado a proceso. Un auto de prisión preventiva sería el de Juan Carlos Monzón, como el que tiene Roxana Valdetti y también el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, por, repito, asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Recordemos que estábamos esperando por mucho tiempo las declaraciones por parte de Juan Carlos Monzón. Él inicia estas declaraciones diciendo que él necesita que le aseguren la seguridad de su familia, su propia seguridad, y le pide perdón a Guatemala, al juez Miguel Ángel Gálvez y a su familia por haber pertenecido en este caso de la línea. También habla acerca de las declaraciones tan sorprendentes por parte de Salvador Estuardo González, alias Eco, que decía toda la verdad acerca de la línea. Él dice que sí, dijo toda la verdad, pero la dijo a medias porque era hasta donde le permitían llegar. Luego, Juan Carlos Monzón, después de la reanudación de la audiencia, que tomaron 45 minutos de descanso por parte del juez Miguel Ángel Gálvez por la hora de almuerzo, pues inicia diciendo que no responderá ninguna pregunta. Eso era lo que le tocaba, era un interrogatorio por parte de la Fiscalía, por parte de representantes del Ministerio Público, de la SAT, por parte de CICIG y también de la PGN, pero él no quiso responder nada, y puede ser parte de que también por eso pidió pues un resguardo, una seguridad por parte de las autoridades para que no teman su vida, porque como él bien lo dijo previo al receso, decía que hay muchas personas que tienen mucho poder para poder callar a las personas, y por esto él pedía y rogaba seguridad antes de hacer sus declaraciones. Él parece que quiere llegar a decir todo lo que sabe, pero no sin antes tener una asegurada su seguridad, por así decirlo. En estos momentos, más adelante, vamos a retomar la audiencia, pero estamos utilizando el hashtag Audiencia de Monzón a través de nuestras redes sociales para que ustedes opinen acerca de esta audiencia. Hay muchas personas que están escribiendo
y emitiendo su opinión acerca si están de acuerdo o no con todo lo que ha sucedido. Monzón, pues muchas personas pensaban que estaba muerto y él precisamente para callar este tipo de rumores de que estaba muerto, de que alguien lo había apresado, de que se estaba escondiendo, pues se entrega hoy. Dice que él quería entregarse desde hace mucho tiempo, incluso habla de cómo quería entregarse hace 2 meses, pero su esposa sufrió un atentado, había sido amenazada, entonces no se había podido entregar, pero que él ya desde hace mucho tiempo quería entregarse. Es bastante sorpresiva las declaraciones por parte de Juan Carlos Monzón y todos los guatemaltecos estamos pendientes de lo que tenga que decir en cuanto a la línea. Lo que sí dijo era de que pues el expresidente Otto Pérez Molina había creado esta línea para poder elevar la recaudación aduanera, que él decía que por lo menos se va de 15.000 millones de quetzales en esta recaudación, evasión de impuestos, mejor dicho. Esto es algo de lo que ha dicho Juan Carlos Monzón en este día, en donde sorprendentemente a las 4 de la mañana, luego de varios allanamientos por parte de Gobernación e incluso una alza en el precio por su recompensa de 200.000 quetzales, hoy aparece Juan Carlos Monzón y se entrega y agradece al Ministerio Público para poder llegar a Torre de Tribunales para poder hacer su primera declaración, la cual muchos esperábamos, pero él se abstiene a declarar más hasta que no le aseguren, valga la redundancia, que él y su familia van a estar completamente seguros. Se le teme y dice que hay personas que pueden llegar muy lejos para callarlo. Esto es algo de lo que hemos visto a través de las pantallas de Canal Antigua. Muchísimas gracias para todos los que han estado pendientes y han estado preguntando por la audiencia. Estamos retomando la comunicación en Torre de Tribunales. En estos momentos estamos completamente en vivo, así que les pedimos un poco de paciencia para poder retomar la imagen desde la Sala B de mayor riesgo, en donde está el juez Miguel Ángel Gálvez escuchando al MP hablar de por qué debería de dictarle un auto de prisión preventiva a Juan Carlos Monzón, quien era supuestamente el líder de esta estructura, y él inicia esas declaraciones hablando que él no tiene nada que ver con esto, que él no es ningún líder de ninguna estructura, que él nunca recibió dinero para Valdetti ni para Otto Pérez Molina, y habla de cómo un medio de comunicación pues difundió muchos rumores que no son ciertos acerca de él. También habla que la verdad se va a saber. Esto es algo de las cosas interesantes que dijo Juan Carlos Monzón. La verdad se va a saber solo si me asegura mi seguridad. No sabe lo que son capaces algunas personas para poder callar, era lo que ya les comentaba. También pues habla que reconoce que ECO había dicho la verdad de todo. Él dice que realmente las declaraciones de Salvador Estuardo González ECO sí dijo toda la verdad en sus declaraciones, pero que solo llegó hasta un punto, y él dice que la verdad se va a saber. En estos momentos estamos viendo algunas imágenes de cuando Juan Carlos Monzón estaba dando sus declaraciones. Ustedes podían ver que por momentos tomaba aire, estaba bastante nervioso, y de los apuntes de donde él había agarrado varias escuchas, porque al inicio de esta audiencia el MP, la Fiscalía, mejor dicho, presentó más de 19 escuchas en donde aparece muy pocas veces Juan Carlos Monzón, pero sí hablan mucho de JC. Incluso Juan Carlos Monzón dijo en un momento de que podría existir otro Juan Carlos en la estructura de defraudación aduanera, pero que definitivamente él no tenía nada que ver con esto y él no es líder de la estructura, y así inició con su declaración. También dice que él hablaba con Carlos Muñoz refiriéndose a una de las escuchas presentadas en donde él está teniendo una conversación con Carlos Muñoz, ex superintendente de la SAT, que él hablaba con él por órdenes de Valdetti. También habla de cómo ningún miembro del gabinete, ningún miembro del gobierno, ningún miembro del partido político, Partido Patriota, podría negar que cualquier acción que se tomara no podía pasar por alto, ni tenía que ser asegurada, y tenía que pasar la autorización de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Él dice nada se hacía sin su aprobación. Esto era lo que decía Juan Carlos Monzón. También dice, voy a ser corto en mi declaración porque no quiero correr ningún riesgo. Esto fue lo que más llamó la atención al inicio. También dice lo que estábamos hablando, que Guatemala pierde 15.000 millones en evasión de impuestos. Pero ya no hablemos más y escuchemos lo que tiene que decir. En estos momentos sigue tomando la palabra el fiscal del Ministerio Público y vamos a escuchar en vivo, vamos a ver en vivo lo que está sucediendo en la Sala B de mayor riesgo en la audiencia de Juan Carlos Monzón. Directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. En ese sentido, también nosotros entendemos que la función de recaudar impuestos es una función propia de la administración tributaria. A cambio de esa función que ellos debiesen de ejercer por función propia, cobraban
un porcentaje que estaba establecido en los listados, como lo escuchábamos, por ejemplo, 35-15, ese 15 correspondían a 15.000 quetzales, que nunca fueron a parar a las arcas del erario nacional, sino fueron a parar al bolsillo de los miembros de la organización. Ese era un soborno para permitir que esos contenedores pudieran salir de las aduanas. En este caso, lo indicaba otra persona, era para agilizarlo, indistintamente que fuera para agilizar, para permitir que saliera lo que saliera o lo que fuera. Era un producto que no se podía cobrar por este servicio que prestaban estas personas, que cabe aclarar que los externos de la organización, como lo dividió la Fiscalía en internos y externos, pues eran personas que no formaban parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. En el presente caso en particular ni siquiera podría darse un grado de complicidad, sino tendría que ser un caso de autoría, toda vez que el señor Juan Carlos Monzón, en el momento que se le ha imputado su permanencia a esta organización criminal, era el secretario privado de la Vicepresidencia de la República, es decir, era un funcionario del Estado. En ese orden de ideas, considera la Fiscalía que también se dan los elementos del delito de cohecho pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal, y solicita que igualmente, como se solicitó con el delito de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera, también se dicte el auto de procesamiento correspondiente de conformidad con lo regulado en el artículo 320 del Código Procesal Penal, por considerar que se dan los elementos necesarios a la presente fecha, es decir, nos encontramos los indicios para considerar que se han dado estos tres tipos penales, y precisamente para que la Fiscalía, pues a partir de este momento, pueda realizar la investigación correspondiente que nos permita en un momento dado plantear un acto conclusivo en el cual se determine si existe participación o no del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. A continuación se le da intervención al abogado Orozco Álvarez. Gracias, señor juez. Gracias, señores abogados, señor Juan Carlos Monzón. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 13, regula los parámetros dentro de los cuales se podrá dictar el auto de procesamiento, que es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional luego de la imputación para ligar a una persona a uno o varios delitos, y fijar plazos al Ministerio Público para que realice la investigación y practique los medios correspondientes. Estos requisitos son que proceda información de haberse cometido un delito y que concurran motivos racionales suficientes para creer fundadamente que la persona detenida cometió o participó en él, esto con base en los medios de prueba. El Ministerio Público, en la imputación, señor juez, dio cumplimiento a lo reglado en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y solicitó que se dictara el auto de procesamiento, petición que en este momento, señor juez, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicita que le sea impuesta al señor Juan Carlos Monzón. Se expuso por parte del Ministerio Público de forma clara, precisa y concreta los medios de prueba que llevan a considerar al señor Juan Carlos Monzón Rojas, conocidos como alias J, El Moreno y JC, quien era el secretario privado de la Vicepresidencia de la República, de estar vinculado con la organización delictiva que se investiga, denominada o autodenominada La Línea, y por la cual se encuentran a la fecha varias personas, varios de sus integrantes acusados y otros en detención preventiva por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho activo y pasivo. Efectivamente, señor juez, la investigación permitió que con base en los análisis de las sesiones del método especial de interceptación telefónica, los correos electrónicos, las verificaciones policiales, las extracciones forenses, los informes y las documentaciones encontradas en los diferentes allanamientos, considerar que existen indicios racionales suficientes de la participación del señor Monzón Rojas en la estructura criminal denominada La Línea, quien se asoció ilícitamente con varias personas y permitió que la organización criminal colocara personas afines para su funcionamiento y se lucrara de las ganancias ilícitas producto de las colas o sobornos percibidos, aprovechando de su cargo como secretario privado y de su relación con las personas que se encontraban o integraban en la estructura criminal, llevando a cabo acciones como líder operativo, designando personas que integraban la organización y distribuyendo diferentes porcentajes de las ganancias ilícitas para ser repartidas entre todos los integrantes de la organización durante todo el tiempo que esta organización criminal estuvo operando. Esta estructura, como se ha sostenido, señor juez, es compleja y flexible. Se ha mantenido con roles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de colas o sobornos y a la coordinación entre funcionarios de la SAT y personas ajenas a la institución.
En estos momentos estamos escuchando las palabras del representante por parte de CICIG, en donde también le pide al juez Miguel Ángel Gálvez que sea ligado a proceso Juan Carlos Monzón, el ex secretario de la vicepresidente Roxana Valetti, ex vicepresidente Roxana Valetti, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y también caso especial de defraudación. Esto es lo que estamos escuchando en estos momentos a través de la señal de Canal Antigua. Audiencia Monzón, hashtag, ahí puede emitir su opinión a través de nuestras redes sociales, @Canal Antigua, y a través de nuestra fanpage Canal Antigua. Hay algo que hay que decir, hay que resaltar, es que Juan Carlos Monzón dijo que la otra mitad de la verdad la tiene él, pero no la va a decir hasta que no le aseguren que no va a correr su vida en peligro, ni la de él, ni la de su familia. Vamos a retomar entonces imágenes desde la sala B de mayor riesgo en Torre de Tribunales, en donde el juez Miguel Ángel Gálvez está escuchando las palabras del representante por parte de CICIG, en donde le pide que se le dé un auto de prisión preventiva. ¿A dónde cree usted que debería de ir Juan Carlos Monzón? ¿Debería de ir al preventivo de zona 18 con los demás acusados de la línea, o debería de ir a Matamoros, ya que pidió seguridad muchas veces para él y para su familia? Él está en estos momentos sentado en el banquillo de los acusados esperando que se le dicte pues su resolución, su futuro, por así decirlo. La ley está en las manos en estos momentos del juez Miguel Ángel Gálvez, y ahí se decidirá su futuro por parte de Juan Carlos Monzón. Vamos con las imágenes completamente en vivo desde la sala B de mayor riesgo. Sigue hablando el representante de CICIG. Y especialmente los que se llevaron a cabo el 16 de abril del año en curso, se encontraron documentos que confirmaron la existencia de una relación entre el entonces secretario privado de la vicepresidencia y con miembros de la organización criminal denominada La Línea. Estos documentos, ubicados principalmente en los allanamientos efectuados en la oficina del señor Estuardo González y en la misma oficina del sindicato, donde habían unas tablas de control de cobro, lo que observado en conjunto con las evidencias legalmente obtenidas, ratifican que personas no vinculadas con la administración tributaria ubicaban personas en puestos claves al servicio de la organización. Todo esto bajo el conocimiento y la dirección del sindicato. Señor juez, los medios de convicción expuestos por el Ministerio Público son indicativos de que se han cometido los delitos imputados y que existen indicios racionales suficientes para considerar que el señor Juan Carlos Monzón participó en ellos. Estos medios ratifican que el señor sindicado, en el momento de ser secretario privado de la vicepresidencia de la República, conocía las actividades ilícitas desarrolladas, que aparecen en las escuchas y en las planillas de control de los sobornos como beneficiario de las ganancias ilícitas de la red criminal, que dio instrucciones de temas de interés de la organización y que nada tenían que ver con la alta o baja recaudación o con el funcionamiento de las aduanas. Es además evidente que ha presentado, con las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, que dejan al descubierto las relaciones no institucionales que sostuvo el hoy sindicado. Y para la muestra está la sesión 642 del 10 de noviembre del 2014, donde el señor Juan Carlos Monzón se comunica con el señor Carlos Muñoz y le manifiesta que es el dueño absoluto de la tienda. En esta escucha, señor juez, como ha habido la oportunidad de mencionarlo, hacen una serie de afirmaciones donde se deja entrever que efectivamente el señor Carlos Muñoz no era quien dirigía la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que eran otras personas que ya directamente por instrucciones del señor Juan Carlos Muñoz o por otras personas a través del señor Juan Carlos Muñoz, pues del señor Juan Carlos Monzón. Estos son actos inequívocos que conducen a considerar, señor juez, que el señor Juan Carlos Monzón efectivamente hacía parte de la red criminal y era uno de sus dirigentes, razón por la cual, haciendo eco a la solicitud del Ministerio Público, le solicito que ligue a proceso al señor Juan Carlos Monzón por los delitos imputados. Es todo, señor juez, muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención al abogado Manuel de Jesús Jordán o al abogado Celedón. Sí, se deja constancia que hay dos abogados, entonces se le da. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta representación considera que hay indicios racionales suficientes
que hacen pensar fundadamente en la participación del señor Juan Carlos Monzón Rojas dentro de la estructura criminal denominada La Línea. La imputación que hiciera el Ministerio Público detalla circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las acciones y que encajan perfectamente o encuadran en los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 4 del decreto 21-2006, Ley contra la Delincuencia Organizada. Artículo 2, literal N del decreto 58-90, Ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, y el artículo 439 del Código Penal. En el presente caso, señor juez, debe tomarse en cuenta todos los elementos de convicción existentes, tales como las interceptaciones telefónicas, las cuales deben ser analizadas de manera holística, así como la prueba documental descrita, elementos de convicción que a criterio de esta representación hacen pensar, como ya lo indiqué, fundadamente en la participación del hoy sindicado. Por lo que se hace aconsejable, señor juez, que usted, tomando en consideración estos elementos de convicción, dicte el auto de procesamiento de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, ligando a proceso al hoy sindicado señor Juan Carlos Monzón Rojas, en virtud de que se presume su participación en la estructura criminal que permitió el ingreso anómalo de mercancías a través de las diferentes aduanas del país, utilizando una tabla paralela de aranceles completamente ilegal, esto con el propósito de obtener beneficios económicos. Reitero, señor juez, existen indicios racionales suficientes y por tal razón esta representación respetuosamente le solicita se dicte el auto de procesamiento correspondiente. Fundo mi petición en los artículos citados y en el artículo 116 del Código Procesal Penal. Muy bien. A continuación, abogado Domingo López Francisco. Gracias, señor juez. De conformidad con el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta representación, ejerciendo la defensa del Estado de Guatemala y en virtud que el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, con los medios de investigación de escuchas telefónicas y documentos con los cuales sindican al señor Juan Carlos Monzón Rojas de formar parte de la organización criminal que se denominó La Línea y de la comisión de los delitos de asociación ilícita establecida en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, cohecho pasivo establecido en el artículo 439 del Código Penal y caso especial de defraudación aduanera establecido en el artículo 2 de la Ley contra la defraudación y contrabando aduanero. Toda vez que el sindicado, en su calidad de secretario privado de la señora vicepresidenta de la República de Guatemala en ese entonces, posiblemente participó, concertó y permitió que miembros de esa organización criminal que se denominaron La Línea defraudaron al Estado de Guatemala a través de las distintas aduanas, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Aduana Central, facilitando el egreso de los territorios aduaneros de contenedores con mercaderías aforadas o liquidadas. Estas declaraciones, o sea, las famosas DUAs, en forma fraudulenta, toda vez que eran aceptadas para su aforo, conteniendo incisos arancelarios que no correspondían al tipo de mercadería que se había importado. También
aceptaron que estas declaraciones aduaneras fuesen soportadas con documentos falsos. En las distintas escuchas se establecía de cómo los tramitadores, ellos mismos en sus respectivas oficinas, recibían órdenes o instrucciones para maquilar las distintas facturas con las cuales amparaban esas mercaderías. De esa forma, señor juez, esta estructura criminal defraudó al Estado de Guatemala a través de un soborno que denominaron la cola, la cual se repartieron en porcentajes entre los miembros de esta organización criminal. Razón por la cual, señor juez, esta representación solicita respetuosamente que se ligue a proceso penal al sindicado, dictándose el auto de procesamiento que corresponda. Me fundo en los artículos 1, 2, 3, 2, 13 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20 y 320 del Código Procesal Penal. Únicamente, señor juez. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención a uno de los abogados, al abogado Francisco García o al abogado César. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la defensa técnica del hoy sindicado Juan Carlos Monzón Rojas, agradezco a usted esta oportunidad, señoría, para poder hacer nuestro pronunciamiento con respecto a la necesidad de ligar o no a proceso a nuestro defendido. Hemos escuchado, su señoría, con muchísima atención las exposiciones que le han hecho en esta sala de debates los respetables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en las cuales cada uno a su criterio hace las consideraciones pertinentes y por supuesto le dirige a usted la petición que bajo su particular punto de vista cree es la más idónea y adecuada para que usted decida en esta oportunidad. Sin embargo, debido a que el disenso está permitido y justamente tenemos esa facultad de disentir del criterio de los respetables colegas, le manifiesto a usted con el debido respeto, su señoría, pues que no compartimos la tesis sustentada por parte del distinguido representante del Ministerio Público, así como la parte querellante, entiéndase todas las entidades en ese rubro de querellantes. ¿Y por qué le digo, su señoría, que no estamos de acuerdo? En primera instancia, usted está cumpliendo a cabalidad con el ritual procedimental establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal y lógicamente con lo que establece también para el efecto el artículo 320 del mismo cuerpo legal, en la cual se le ha hecho la imputación a mi patrocinado y se solicita que se le deje ligado a proceso por tres tipos penales. Especialmente el primero es asociación ilícita, contenido en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Por qué manifiesto a usted, señoría, que disentimos de la petición que le han hecho los respetables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra? El artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada regula específicamente que se comete el delito de asociación ilícita las personas que integraron una organización con el interés de cometer o realizar actos delictivos. Y a ese respecto es donde disiento justamente del criterio vertido en esta sala de audiencias. Dice artículo 4, asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita quien participe, el primer elemento, el primer verbo rector de acá, o integre, el segundo, asociaciones del siguiente tipo, entendiéndose su señoría que es
requisito sine qua non participar o integrar una asociación del siguiente tipo: los que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Acertadamente, el distinguido colega del Ministerio Público pues manifiesta que las tendencias modernas establecen que este delito de asociación ilícita, a diferencia de un tabú que existía anteriormente, creíamos todos que no era un delito autónomo, que no podía persistir si no se cometía otro tipo penal y que había que probar justamente la existencia de otro tipo penal para que este tipo penal existiera. Y ha dicho que, lógicamente, al ser autónomo, pues, si bien es cierto, no es necesario probar los demás tipos, sino per se el delito puede tipificarse, también se establece el disenso que yo presento en esta oportunidad, señoría, porque para integrarlo en su totalidad, el Ministerio Público no tiene que demostrarlo, porque en esta instancia nos encontramos al inicio del proceso y lo que usted necesita son indicios racionales suficientes para creer que la persona incoada o imputada pudo cometer los hechos que se le endilgan, ni siquiera haber participado. Solo se necesita que en su mente exista esa creencia de que pudo cometer los hechos que se le endilgan. Sin embargo, también es indispensable que se le indique de qué manera participó o integró esa asociación. Eso es indispensable en esta instancia en la que nos encontramos, señoría, que se le diga a usted, porque el señor Juan Carlos Monzón, a través de esta actitud, participó en esta organización o la integró de esta manera. Se les indica que tenía algún orden jerárquico, inicialmente se le ponía como el cabecilla. Los medios de investigación han arrojado que no era el cabecilla y ahora se le pone como el jefe operativo o algo así. Se ha puesto en las pantallas y en los cuadros sinópticos que se nos han observado. Sin embargo, no basta, señoría, con que pongan la foto de una persona sin indicar puntualmente el rol que cumplió esta persona. Si a usted le dicen, y la ley le indica a usted, señoría, que para cometer la asociación ilícita hay que participar o integrar de alguna manera en esa organización, pues como mínimo yo tengo que decirle a usted, fíjese que con esta llamada él gira instrucciones y da tal orden, y con eso entonces él da su consentimiento y está integrando, está motivando a los demás miembros de la organización. Pero escuchamos aquí una llamada en la que él interviene y en la que habla con el señor Carlos Muñoz. Pero en esa llamada lo que él le dice es: mira, papaíto, te voy a hablar breve y conciso, no muy claro, porque ya explicó él, cuando expresa que no muy claro, es porque va a transmitir una orden del señor presidente de ese entonces, y pues de alguna manera hay que ser cauto a la hora de transmitir esas órdenes. Por eso es que dijo él: voy a ser breve y no muy claro, no por otra circunstancia que se malinterprete, porque con todo el respeto, señoría, ¿qué de malo ve usted en esa llamada telefónica entre Carlos Muñoz y Juan Carlos Monzón? Lo que le está diciendo es: la tienda es tuya, entendiendo que tienda y SAT es exactamente lo mismo. O sea, le puede haber dicho: la SAT es totalmente tuya, nadie va a meter las manos, porque él era el superintendente. A eso se refiere, y no necesitamos realmente hacer un esfuerzo mental agudo para interpretar que cuando le dice la tienda es tuya o la casa es tuya, pues se está refiriendo a que en la SAT nadie te va a meter las manos, ya te van a dejar tranquilo, trata de sacar adelante el proyecto de los impuestos. Eso infiero yo, sin ser un experto en llamadas ni nada por el estilo, señoría, porque a eso se refiere. Los cambios, él no es que el que le dice los cambios al tiempo, es un lenguaje en el ejército, quiere decir se quedan sin ejecutar. El que dice out los cambios es Carlos Muñoz, y expresa un sentimiento de conformidad cuando dice: gracias a Dios, mano, hoy voy a dormir tranquilo, porque no quería hacer los cambios esta persona.
Y cuando él le transfiere la orden que recibe de la señora vicepresidenta, quien a su vez la recibió del señor presidente, le dice, los cambios out, se quedan, nadie más, ni el de lentes, ni el fortachón, ni el delgado, ni nadie, todos out, se quedan fuera, la tienda es tuya. En pocas palabras y en un lenguaje coloquial está diciendo, nadie te va a fregar, mano, trabajá en tu institución. Pero señor juez, con todo respeto, esa bendita llamada ha dado motivo a que se tergiversen las circunstancias y no hay que poner cosas donde no están. ¿Qué de malo había o ve usted en esa llamada? ¿Qué de anómalo encuentran, señores del mundo que nos están viendo? Cuando se le diga a alguien, mira mano, ya no cambies a nadie. Se le están pidiendo externamente, agentes externos a la institución, le están pidiendo que haga cambios que él no quiere y de repente le dicen, ya no hagas ningún cambio, los cambios, todo se queda así, seguí y ya nadie te va a meter las manos. ¿Qué de malo vemos en esa circunstancia? ¿Dónde le ofrecen cientos de miles de quetzales a nadie? No hay nada de malo. Esa llamada no tiene más que una instrucción de parte del señor presidente hacia el superintendente de la SEP. Y se nota la conformidad del superintendente cuando dice, voy a dormir tranquilo. Es más, hasta fue expresivo, mano, te quiero mucho. Hasta mal se oía porque hacían bromas los abogados, porque esa llamada la hemos escuchado N cantidad de veces y usted lo sabe, su señoría. De memoria sabemos hasta las pausas que hacen en esa llamada. Pero esa bendita llamada no tiene nada de malo. Por Dios, señor juez, ¿de dónde podemos sacar que exista asociación ilícita en esa llamada? Si no se están poniendo de acuerdo para decirle, organizarle a los vistas y dar las órdenes que pasen los furgones, o como decía el señor fiscal con el debido respeto, las sombrillas, ¿qué culpa tiene el que un de abajo cambie sombrillas por cosas insignificantes, por sombrillas que tienen en el patio? ¿Será culpa de él? ¿Escuchó usted alguna instrucción donde él da la orden y diga, muchacho, de aquí en adelante la orden de acá que yo doy es, me pasan sombrillas por cualquier cosa, pues, de juguete, o chanclas, a los zapatos de lujo le ponen chanclas? ¿Dónde está esa información? ¿Dónde tiene usted, dónde le consta a usted, su señoría, esa información, esa instrucción para creer que él influía en los de abajo de la línea y que por las instrucciones que él dio se evadió al fisco? Con todo respeto. Y escuchamos aquí las llamadas. Una llamada de Juan Carlos Monzón le sacaron a usted, una donde está su voz, con Carlos Muñoz, y esa no tiene nada de malo, señorita. Hay otras llamadas, pero son especulativas. En lenguaje coloquial le podemos llamar chismes, así de sencillo. Que JC, mira vos, fíjate que parece que JC es el que... Eso es lo que dice las llamadas y las escuchamos. Fíjate vos que parece que ahí el que le hizo fue JC con eco y que... Esos son chismes, no hay nada concreto. Señor juez, con todo respeto, si la responsabilidad penal es personalísima, ¿qué culpa tiene él de lo que digan otros por teléfono sobre él? ¿O cree usted que si alguien habla de una persona y dicen parece que es homosexual, daremos por sentado que es homosexual? ¿O tendríamos que hacer realmente un examen de hombría a ese supuesto homosexual para ver si es homosexual? Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Parece que tildan a alguien de gay y ya lo creen gay porque alguien dijo que era gay. Pero no es gay, no ha dado muestras de que sea gay, para mí es machito. Entonces eso es lo que estamos hablando. Imagínese, señor juez, que le están diciendo a usted, porque fíjese que el furgón claramente dice aquí de quién es. El dueño de ese furgón de sombrías es Osama. La persona que hace el cambio, que pide el favor que le tomen fotos a las sombrías, se llama Julio Aldana. Tiene un nombre y apellido. Señor juez, pero era el ejemplo mismo que le ponía anteriormente. ¿Será culpable el presidente por la corrupción de un juez de la Corte? ¿Será culpable él? ¿Será culpable usted por la corrupción de un oficial de su juzgado? Si la responsabilidad penal es personalísima, el responsable es el oficial que se corrompe, no usted como juez.
No el presidente del organismo judicial va a ser culpable por la corrupción del personal del organismo judicial. Eso se está pretendiendo en esta instancia y no es correcto, con el debido respeto. No se vale, no se puede, no es dable. Por eso es que le digo que disiento de esa supuesta asociación, porque aquí no se vino con un argumento serio a decirle a usted, señor juez, con todo respeto, mire, él participó en esta organización de esta manera, porque es requisito indispensable pertenecer a la organización o participar en la organización, según el artículo 4, integrarla, perdón, o participar. ¿De qué manera la integró y de qué manera participó? No se le dijo. No se le dijo, no se le dieron los elementos. Y con una llamada que hay con el superintendente, o con los chismes que dijo Julio Aldana con Minor no sé quién, que parece vos que fíjate que JC, señor juez, con el debido respeto. O porque Julio Aldana cambió las sombrillas que tenía en su casa en el furgón de Osama, ¿por eso va a castigar usted a esta persona? ¿Por eso la va a ligar a proceso? ¿Será responsable él, señor juez? ¿Eso tiene coherencia con lo que establece la ley, que la responsabilidad penal es personalísima? ¿O por lo que dijo Juan, castigamos a Pedro? A mí me llama la atención cuando en esta sala de audiencias, todo lo hemos escuchado porque es público, se le pidió también que ligara por caso especial de defraudación aduanera, según el artículo 2, inciso N de la ley contra la defraudación aduanera a mi cliente. Y veamos lo que dice el inciso N. Es castigada como defraudación aduanera la omisión de declarar, escuche bien señoría, o la declaración inexacta de las mercancías. Esto, si usted lo interpreta en su real contexto, está dirigido hacia el importador. Si lo saca de contexto, usted se lo puede aplicar a quien quiera, pero estaría cometiendo un garrafal y gravísimo error. Porque lo que castiga aquí el legislador es quien importe y omita declarar, o la declaración que haga sea inexacta de sus mercancías, o los datos y requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación en pólizas de importación. Mire qué delicado es esto. Por eso es que le digo que hay que ser muy puntual y cuidadoso, porque esto es en las pólizas de importación. ¿Quién comete este delito? El importador, o en su defecto, el vista de aduanas que tiene a su cargo imponer el gravamen por esa importación. Y formularios aduaneros u otras declaraciones exigidos por la autoridad aduanera para el efecto. Aquí le doy el ejemplo de por qué los vistas. ¿Quién es la autoridad aduanera? No tenemos que hacer un esfuerzo mental, señor juez. Si usted viaja, se da cuenta que en el aeropuerto quien le revisa a usted la maleta es el vista. Ya solo falta que le volteen las bolsas a uno cuando entra al aeropuerto, pues porque no obstante que tenemos derecho a una exención de $500 según el Cauca, pues ahí la padecemos nosotros. Ahí vemos que hacen lo imposible por ver cómo nos ajustan, pero se llama vista de aduanas, es el vista. Ahí no interviene el superintendente, ahí no interviene el intendente de aduanas, ahí no interviene el secretario privado de la vicepresidencia, nada. Ahí el que tiene la decisión de imponerle a usted los impuestos y de cobrárselos, o bien de dejarlo ir o de aplicarle la exención, es el vista, señor juez, con todo respeto. A lo sumo le consultarán al administrador de la aduana que está ahí mismo, administrativamente. Pero ¿cuántas veces usted ha visto que llamen al superintendente, a la intendente o al secretario privado de la vicepresidencia para el cobro de unos tributos? En ningún momento. Entonces, el delito de caso especial de defraudación aduanera no está acorde a la conducta de mi cliente. Él, en su función de secretario general de la vicepresidencia, tenía como funciones, imagínese, llevar, como su puesto lo indica, asuntos privados de la vicepresidencia. Eso es lo primero que él tiene. Coordinar, revisar la agenda del despacho de la vicepresidencia. Luego, coordinar las actividades, las mesas
los gabinetes asignados a la vicepresidencia, entiéndase el gabinete económico. La Constitución dice que el gabinete económico lo preside la vicepresidencia y que coordina el gabinete de ministros. Y por último, coordinar, dirigir y atender toda audiencia que el despacho superior le asigne a la Secretaría Privada. Esas son las grandes funciones de la Secretaría Privada de la Vicepresidencia de la República. Ahora, ¿en qué momento podemos decir que él transgredió sus funciones? ¿O que era función de él velar porque las pólizas no se cambiara sombrías de primera Adidas por sombrías garritas? Porque así decía la llamada, esas son garritas. Entendiendo el lenguaje, si no nos hacemos los babosos, que garritas se refiere a de baja categoría. ¿Verdad, señor juez? Eso es entendible, no hay necesidad realmente de buscarlo en el diccionario popular. Aquí los chapines, cuando algo es malo o es feo, le decimos garra. Entonces, pues el cambio de las sombrías de marca Adidas por las garritas, las hizo Julio Aldana. Y el dueño de esa mercadería es Osama. Ahí están las dos personas, individualizadas perfectamente. ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa? De eso me pregunto, ¿qué culpa tiene esta persona? Señor juez, ninguna. Pero absolutamente ninguna. Ahora bien, ¿en qué momento él dio una instrucción, o la ha visto usted por escrito, verbal, de alguna manera, para que usted vea que efectivamente él sí dio esa instrucción y que por la instrucción que él dio, los miembros de la línea operaban de esa manera? ¿Dónde está? Yo no la vi. Por el amor de Dios, no la escuché, no la encuentro, no la veo. En lo que me pasó el Ministerio Público, en ninguna escucha está. Donde él dé la instrucción y diga, miren, de aquí en adelante, yo, Juan Carlos Monzón, el encargado operativo, ordeno que se cobre tanto. Es más, lástima que no contestó preguntas, porque le hubiera preguntado si sabía el de la tabla, quién hizo esa tabla más. Pero, señor juez, con todo respeto, ¿dónde está esa instrucción para poder por lo menos darle a usted los elementos mínimos para creer que a través de eso él integró esa organización o participó como miembro de esa organización? Es más, señor juez, se habló aquí de la coautoría por cadena de mando. Me llamó realmente qué acucioso el distinguido fiscal y nos vino a dar una clase aquí de doctrina. La doctrina, dice él, acepta la coautoría por cadena de mando. Y es donde yo justamente le pregunto, señor juez, con todo respeto, ¿dónde le delimitaron a usted el rol de Juan Carlos Monzón y qué mando tenía él en esa institución, en esa organización criminal? ¿Cuándo se lo delimitaron? Con el debido respeto nos quedaron debiendo. Señor juez, ¿dónde está esa orden para que se dé la coautoría por cadena de mando? Porque para que se dé la coautoría por cadena de mando, yo, jefe, le ordeno al subalterno, mira vos, deja pasar furgones porque que paguen 100 y 15, esa es mi instrucción. Y aquí está esta tabla, ¿dónde está? No la veo. ¿O dónde está la instrucción que él dé, donde diga, mucha, cambien chancleta, zapato fino por chancleta, de cuarta categoría? ¿Dónde está? ¿Quién dio esa instrucción, señor juez? Por favor, que alguien me explique, que alguien me aclare ese extremo. Pero no se lo pueden endilgar a Juan Carlos Monzón Rojas. Es más, él no conoce, de Estuardo para abajo no conoce, dijo, me preguntó, ¿vos quién es izquierdo? ¿Lo puedo ver? Y le dije, parémonos, porque aquí en el televisor, en la pantalla se ve más claro que esta se ve muy opaca y casi no se ve. Y nos pusimos de pie, usted observó que le llamó la atención Julio Izquierdo, porque me dijo, ¿quién es? Y lo fuimos a ver allá y le dije yo, Y me dijo, en mi vida lo he visto, no lo conozco. Entonces, ¿dónde está esa relación de mando para que se dé la coautoría? Porque yo no le puedo venir a hablar a usted que efectivamente la doctrina acepta la cadena de mando, sin decirle, y entonces como la doctrina acepta la cadena de mando, dése cuenta usted, señor juez, que en la escucha tal, él ordena
a los de abajo dejar pasar el furgón. Ahí está, ahí usted encuentra la coautoría por cadena de mando. Ya no hablemos más, señor juez. No, sí, qué bonito, me pareció muy interesante la coautoría por cadena de mando, pero en todo caso la coautoría por cadena de mando se da aquí Osama hacia los demás, porque muchos le decían a él, aló jefe, ahí está, ahí se da la coautoría por cadena de mando. Porque él le decía, mira, de aquí vas a trabajar normal y si no cualquier cosa me decís y yo te quito y te quito cualquier problema. Me llamás inmediatamente. Escúchala. Esa es la autoría por cadena de mando a la que se refiere el distinguido agente fiscal. Pero está hablando de Osama, con Tomeré, no de Juan Carlos Monzón. ¿Qué culpa tiene Monzón en eso? Pregunto, ¿qué relación hay? ¿Dónde está la actuación de Juan Carlos Monzón para que se dé esta coautoría por cadena de mando? Ninguna. La respuesta es sencilla. No hay nada. N-A-D-A, señor juez. Nada. No me mostraron más que una llamada. Una llamada entre él y Carlos Muñoz, donde no hablan de dinero. Yo no escucho que hablen de dinero. No hablan de vos, ahí me pasás mi coco, mi cola, mi coima, nada. Eso no existe, esa palabra, en esa llamada. Sin embargo, aquí se le pide a usted que lo ligue por esas cosas. Sin embargo, señor juez, la labor suya es una labor, primero, garantista, en primera instancia. Usted es el garante de que a los ciudadanos de este país que desfilen por estas sillas, en calidad de procesados, por supuesto, porque nosotros también nos sentamos aquí, pero no nos sometemos a ese tamiz. Pero los sindicados tienen la dicha de someterse al tamiz suyo como juez de garantía, su señoría, para que usted evalúe en primera instancia la conducta de la persona. Eso es lo primero que un juzgador hace. Evalúa la conducta y la confronta con la imputación objetiva que le hace el Ministerio Público. Y ese choque que se da aquí en medio de esta sala, hablando figurativamente, usted extrae qué se acopla de la imputación objetiva a la conducta de la persona sometida a proceso. Entonces dice usted, bueno, sí le quedó pegado un color rojo, ese es el delito tal, sí se da porque sí, cabal casó. Es figurativamente hablando lo que hace el juez, esa subsunción de la conducta a los hechos abstractos contenidos en la ley. En donde le dicen a usted, justamente, el inciso N, la omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los datos que sean necesarios. Entonces, ahí usted, lo primero que le viene a la mente es, ¿quién omite declarar, señor juez? ¿O quién da declaraciones falsas? El importador, en la DUA, en la póliza. Él no ha importado nada. Y por último, aquí el delito le da a usted o la autoridad aduanera, que para el exigidos por la autoridad aduanera. Entonces viene el otro lado, el vista de aduanas. Pero tampoco, resulta que no es vista de aduanas. Él fungía como secretario general de la vicepresidencia, fíjese, señor juez. Y en su cargo no miraba pólizas. Su función no era evaluar pólizas ni autorizar el paso de furgones, no, para nada. Por último, me llamó la atención que pidieron, la mayoría coincidieron, y yo la verdad es que sí aprendí hasta a guardar cierto cariño por todos los del otro lado, porque todos los días aprendemos esto, ya llevamos ratos en este coloquio, y pues qué bonito es disentir y expresar el por qué o en dónde está el disenso. Y me llamó la atención que todos coincidieron en que el cohecho pasivo es. Había que también su conducta encuadrarla en lo que para el efecto establece el artículo 439 del Código Penal, que regula el delito de cohecho pasivo, que por cierto fue modificado por la ley anticorrupción. El artículo 8, si no estoy mal, de la LOG, 8 o 9, uno de los dos dice, su señoría, que las leyes se derogan unas por otras.
Y resulta que tenemos un código penal que es del año 1973, usted lo sabe y lo ha aplicado durante el ejercicio de su carrera, su señoría, de su brillante carrera. Y pues encontramos que si en el año 2012 los legisladores introducen nuevos tipos penales o reforman los tipos penales ya existentes, pues lógicamente lo nuevo hace que pase de moda lo viejo, así en pocas palabras. Y resulta que el artículo 23 del decreto 31-2012 del Congreso de la República, hace apenas 3 años que fue legislado esto y tocado este tema por el Congreso, cuando todavía trabajaba algo el Congreso, señor juez, y emiten la ley anticorrupción. Preocupado, imagínense el título de la ley, ley anticorrupción, es especial, aquí se da el principio de especialidad que la ley establece, y regulan en el artículo 23 una reforma al artículo 439 del Código Penal, y este nuevo artículo 22 del decreto 31-2012 dice que cohecho pasivo lo comete el delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. O sea, aquí nos orienta a que solo lo pueden cometer los funcionarios o empleados públicos. Esa es la orientación que nos da. Pero dice que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto. Esto es lo importante, señor juez, para sí mismo o para otra persona, para realizar, este es aquí donde quiero llamar especialmente su atención, para realizar, ordenar, retardar o omitir un acto propio de su cargo. Ojo con esto, señor juez. Porque aquí lo que dice que el funcionario público, para que cometa cohecho pasivo, debe forzosamente que realizar, ordenar, retardar o omitir un acto propio de su cargo. Usted le preguntó a mi cliente en esta sala de audiencias qué cargo desempeñaba y él puntualmente le dijo: secretario privado de la Vicepresidencia de la República de Guatemala. Ese es su cargo. Ahora, si el artículo 22 del de la ley contra la corrupción, que modifica en el año 2012 el artículo 439 del Código Penal, señoría, exige que para que se dé el cohecho pasivo, forzosamente la persona tiene que realizar, ordenar, retardar o omitir un acto propio de su cargo. ¿Qué culpa o cómo hace usted para endilgarle o para encuadrar la conducta de Juan Carlos Monzón como secretario privado de la vicepresidencia con lo que hicieron los del caso La Línea? ¿Cómo? Explíqueme, por el amor de Dios, cómo. Porque para que se dé el cohecho pasivo tiene que ser un acto propio de tu cargo. O sea, alguien que le diga, por ejemplo, mira vos, coordiname el gabinete económico y hace esto o deja de hacer esto en el gabinete económico. Ahí es cohecho pasivo. O conseguirme una audiencia con la vicepresidenta de inmediato y te doy tanto, pues. Ahí es cohecho pasivo del secretario privado de la vicepresidencia. Ahí es cohecho pasivo. Pero, señor juez, nuestra obligación como sujetos procesales es darle a usted un argumento serio y ayudarlo a que encuentre la figura más adecuada e idónea al respecto. Yo ya le dije por qué disiento del criterio de los respetables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, y ahora vengo a proponerle a usted, con el debido respeto, su señoría, la misma ley, el decreto 31-2012 del Congreso de la República,
O sea, en el año 2012 existía la preocupación de la corrupción en el Estado de Guatemala y el Congreso emite esta ley anticorrupción. Y aquí regulan un tema específico en el cual considero yo usted puede subsumir la conducta de mi cliente. Y lo encuentro en el artículo 38 del decreto 31-2012 del Congreso de la República, Ley Anticorrupción, que reforma el artículo 251 del Código Penal. Y escuche usted y me dará la razón si la tengo, y si no, pues también acepto lo que usted resuelva porque es la máxima autoridad y estamos obligados a ello. Este delito se llama exacciones ilegales y dice: comete delito de exacciones ilegales el funcionario, ojo señoría, aquí se refiere al funcionario y él era funcionario, o sea, a él va dirigida perfectamente, encuadra usted la conducta de esta persona aquí. El funcionario o empleado público que exigiera impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. Más claro, dicen en mi tierra, no canta un gallo. Ese es el tipo penal al cual se puede subsumir la conducta de mi cliente. Y es más, dice, si el funcionario o empleado público convierten en provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. Ahí dice, si el beneficio no fue solo para mí, sino beneficié a más, bueno, pues otro poquito más para arriba, ¿no? Porque no hay que otra. Pero ahí está la conducta. Y es la misma ley anticorrupción, señor juez, con el debido respeto. Una ley que fue promulgada en el 2012. Sin lugar a dudas y a discusiones, esta es la ley que usted tiene que aplicar, la ley anticorrupción, porque va dirigida al funcionamiento del Estado, a regular la conducta de los funcionarios del Estado. Y Juan Carlos Monzón Rojas era secretario privado de la vicepresidencia de la República de Guatemala. En pocas palabras, era funcionario. Por lo que, con el debido respeto, su señoría, yo no vengo a pedirle a usted, porque mi cliente tampoco vino a bañarse en pureza, para nada. Él dijo y pidió las disculpas del caso y él acepta que cometió un error, acepta que cometió una equivocación, y al propio pueblo de Guatemala y a su propia familia les pidió las disculpas de forma valiente y honesta. Pero, señor juez, con todo respeto, usted perfectamente en su actividad intelectiva no tiene otro remedio u otra salida que encuadrar la conducta de mi cliente en lo que para el efecto establece este tipo penal contenido en el artículo 38 de la Ley Anticorrupción, que reforma el artículo 451. Por lo que yo, de manera respetuosa, su señoría, le solicito que ligue a proceso a mi patrocinado Juan Carlos Monzón Rojas, única y exclusivamente por el delito de exacciones ilegales contenido en el artículo 451 del Código Penal, reformado de la manera como ya se lo dije. Gracias por su atención y fundo mi petición en lo que para el efecto establecen los artículos 101, 382 y 320 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señoría. Muy bien. En ese sentido se deja constancia que, con relación a la primera declaración, se le dio intervención a cada uno de los sujetos procesales. Yo considero que lo prudente es dictar la resolución el día de mañana, pero, o sea, con base a los requerimientos planteados por los sujetos procesales, dictar la resolución el día de mañana. El día de hoy, pues sí, considera este órgano jurisdiccional prácticamente a requerimiento del sindicato. Él lo manifestó con relación a que temía por su seguridad. Quisiera dejar constancia que no es primera vez que alguno de los abogados o el Ministerio Público me hace referencia de que el señor Monzón se ha querido presentar en otras oportunidades. Ya esto ya se había planificado.
y no se hizo porque en determinado momento pues aducían algunos problemas y ahora él lo manifestó cuando introdujo su declaración en el sentido que hace 2 meses se quería presentar y que su señora esposa había tenido un inconveniente, un contratiempo, una situación. Asumo yo que en determinado momento pues puede existir incluso temor. En ese sentido, se va a proceder a dictar la resolución que en derecho corresponde. Fíjense que este tipo de resoluciones, pues hay veces, como lo dije anteriormente, el Estado es el que tiene que garantizar la vida no solo de una persona, sino que de todos nosotros, pues. Y por eso es que el artículo 1 dice: el Estado se organiza para proteger a la persona y a su familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y después dice el artículo 2, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entiendo que el Estado prácticamente se une para proteger la vida de todos nosotros que estamos aquí. Y como consecuencia, pues lógico, nosotros tenemos que ceder parte también de nosotros, y por eso de ahí surgen los impuestos, de ahí surgen esto, de ahí surge lo otro. Entonces, como que nosotros prácticamente estamos manteniendo al Estado. ¿Para qué mantenemos al Estado? Para que nos proteja la vida y la integridad de todas las personas. A veces, les soy sincero, pues yo siento a veces un poco de contrasentido, que se supone que si el Estado nos tiene que proteger, y con mayor razón tiene que proteger a una persona que en determinado momento se le limitó su derecho de locomoción, con mayor razón la tiene que cuidar porque está bajo su esfera, prácticamente bajo su esfera está la persona. Y hay veces es inconcebible que dentro de las mismas cárceles pues se cometan delitos. Aquí hay que demandar es al Estado definitivamente, porque el Estado es el inoperante, el Estado sería el incapaz. Y por eso es que a veces decretar medidas de seguridad a favor de una persona que está siendo protegida por el mismo Estado, pues como le digo, yo a veces no me explico esta cuestión, y por eso es que siempre relaciono el artículo 1 y el artículo 2, en donde es responsabilidad del Estado proteger la vida y la seguridad de las personas. Y asimismo también los artículos 24, que es el artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica. En esto sí le encontraría sentido que sea la Corte Interamericana la que en determinado momento decrete la protección de la persona, por ser un organismo internacional con competencia en toda América, que él sí le puede decir al Estado: mire, hágame el favor de proteger a esta persona. Pero no obstante hacer un trámite en la Corte Interamericana, pues esto estaríamos hablando de cuánto tiempo nos puede llevar, y la ley tampoco prohíbe, la misma Convención Americana no prohíbe que la protección la pueda ejercer, la pueda decretar un juez prácticamente que está en el uso del derecho jurisdiccional que le corresponde a todos los funcionarios. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, tomando en consideración como primer punto que ya existía el interés en el presente caso del señor Juan Carlos Monzón Rojas para presentarse, en virtud de que tenía conocimiento de que existía una orden de aprehensión, como primer punto. Como segundo punto, dentro de su declaración, aparte que él en su introducción manifestó que hace 2 meses se quiso presentar y su esposa tuvo ciertos inconvenientes, ciertos contratiempos, y asimismo con el requerimiento planteado por la misma persona en el sentido de que temía por su vida, este órgano jurisdiccional, con base en lo anteriormente indicado, considera prudente decretar medidas de seguridad
a favor del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Estas medidas de seguridad prácticamente se van a decretar no solo a favor de él, sino que a favor de la misma familia, porque se supone que ese es el sentido. No es suficiente solo con el titular, sino que con su misma familia, porque ese es el sentido. Y es más, hay veces no hay necesidad que le hagan daño a la persona, solo con que amenacen a un hijo o a una hija, pues como que complican toda la situación. Esto desde el punto de vista, miren, aquí dentro de este proceso ya se han decretado, esta es la segunda medida de coerción, la medida de protección, y dentro de otro proceso con algunas características similares también se decretó medida de protección. ¿Y esto por qué razón? Aparte del requerimiento planteado, por supuesto, hay que tomar en consideración el tipo de investigación que está practicando el Ministerio Público. Todos los procesos son delicados, dependiendo quién sea el sujeto pasivo, el que recibe la acción o del particular, todos son delicados, pero hay algunos procesos que tienen características un poco más especiales. En el presente caso, pues estamos hablando que en el proceso están involucrados, o sea, no es que estén involucrados, ya se dictó el auto de procesamiento en contra de la persona que estaba fungiendo como presidente de la República de Guatemala, la vicepresidenta, que cuando supuestamente se cometieron los hechos investigados por el Ministerio Público, ella estaba en el cargo también de vicepresidenta, en contra de los titulares incluso de la Superintendencia de Administración Tributaria, a excepción de Muñoz, que él ya había cesado en su cargo. El señor Omar, que sí estaba en el cargo de superintendente de Administración Tributaria, incluyendo en el caso de Claudia, que ella, si bien ya había cesado en el cargo como intendente de aduanas, los hechos investigados es cuando ella estaba fungiendo como intendente. Y ahora también se está señalando o se está involucrando y está requiriendo el representante del Ministerio Público el auto de procesamiento en contra del señor Juan Carlos Monzón Rojas, en este caso, con base a los requerimientos, por los indicios racionales. Entonces, esto, y aparte de eso, hay un montón de personas de la Superintendencia de Administración Tributaria y hay un montón de personas relacionadas por el Ministerio Público de formar parte de esta estructura criminal, y esto sin perjuicio de que aparte de las personas que ya están detenidas, hay un buen grupo de 15, 16 personas que todavía tienen pendiente orden de aprehensión. O sea, pues, el día de mañana yo voy así como ustedes tuvieron su tiempo para hacer su análisis, pues yo también voy a hacer mi análisis para establecer qué es lo prudente, pero esto lo manifiesto. ¿Por qué razón? Porque este órgano jurisdiccional sí comparte el criterio en el sentido que hay que decretar medidas de seguridad a favor del señor Juan Carlos Monzón Rojas, en el sentido de obligar al Estado de Guatemala a garantizar la vida de la persona, la vida de él y la vida prácticamente de su núcleo familiar, que es prácticamente lo más inmediato que hay que hacer. En ese sentido, y tomando en consideración lo anteriormente indicado, pues lógico, se van a mandar los oficios correspondientes, especialmente a la Policía Nacional Civil, para que proteja la vida de la persona y la vida de su familia. Posteriormente les voy a solicitar la dirección de la residencia para oficiar a la policía y que constantemente esté monitoreando o esté dando vueltas o vaya a cada cierto tiempo con la familia para ver qué está pasando. Al menos uno lo que busca es garantizar y cumplir con su función que corresponde, que ese es el sentido. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración este órgano jurisdiccional, que en el presente caso ya existía una orden de aprehensión en el caso del señor Juan Carlos Monzón Rojas.
La orden de aprehensión no se ejecutó, la persona compareció por él mismo a presentarse, a arreglar, a dilucidar su situación o a ejercer los derechos que le corresponden. La orden de aprehensión no se está ejecutando. ¿Por qué razón no se está ejecutando? Porque si él compareció, pues es porque tenía interés. Pero lógico, si se está decretando las medidas de protección, es porque en determinado momento, a partir de este momento, se está obligando al mismo Estado a que proteja la vida de esta persona. Entonces, como consecuencia, y para darle cumplimiento a esta garantía que se le está exigiendo al Estado, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar únicamente la prisión provisional para el señor Juan Carlos Monzón, para cumplir con las medidas de seguridad que se están decretando, sin que se vaya a pensar que es prisión preventiva. No se está dictando ninguna resolución de prisión preventiva, únicamente es como que el Estado prácticamente asume su responsabilidad y protege a partir de este momento la vida y la integridad de la persona. Esto, por supuesto, como consecuencia, entonces se tiene que oficiar a la policía para que proceda a trasladarlo a un lugar. El caso de las carceletas, pues ya todos conocemos el problema que se ha dado con las carceletas, y en ese sentido, pues este órgano jurisdiccional considera prudente mandarlo a lo que se conoce como Pavoncito. Ahí en Pavoncito hay espacios donde puede estar o él privado o en compañía de otra persona. Se van a hacer, por supuesto, se van a hacer los oficios correspondientes para que en todo caso dentro de esa prisión se le proceda a garantizar la vida de la persona para que esté con protección dentro de la misma cárcel. Esto los agentes de la Policía Nacional Civil, pues lógico, no pueden estar en la prisión, pero entonces se le va a dictar una resolución o un oficio al sistema penitenciario para que hayan ciertas consideraciones con la persona para evitar que en determinado momento se vaya a poner en peligro o se vaya a atentar en contra de la vida de la persona. Serían las dos instituciones, a la Policía Nacional Civil y al sistema penitenciario, y únicamente a la Policía Nacional Civil con relación a su familia, para garantizar en el presente caso lo que manifestó en su momento procesal. En ese sentido, como fundamento legal para la resolución correspondiente, estaríamos hablando de los artículos 1, el artículo 2, el derecho de petición que les asiste a los sujetos procesales y que fue atendida por parte de este órgano jurisdiccional, y especialmente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tiene relación con la Convención Americana, especialmente los artículos donde están los derechos, el artículo 4, el artículo 7 y el artículo 9 específicos de la ley, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José, que es el artículo 24, el artículo 25, que es la misma protección judicial, que son los específicos para garantizar en este caso la vida de la persona. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que con esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Les voy a solicitar a los abogados posteriormente las direcciones para hacer los oficios a los lugares que haya que oficiar, para que al menos se trate de garantizar la vida de las personas, y se van a hacer los oficios al sistema penitenciario para la protección de él, y a partir del día de hoy pues queda a disposición del órgano jurisdiccional. Y el día de mañana seguimos la audiencia a las 9 de la mañana. Ya entraríamos únicamente con dictar la resolución, y con esto prácticamente estaríamos cumpliendo con los requerimientos planteados por los sujetos procesales. En este sentido,
No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la presente audiencia, cuando son las 15 horas con 55 minutos del día y lugar indicado anteriormente, dejando constancia que quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal, y los espero el día de mañana, por favor. Ya vieron ustedes lo que ha sucedido en la Sala B de mayor riesgo, en donde Francisco García, el abogado defensor de Juan Carlos Monzón, argumentaba que no se tenía que ligar a proceso a su patrocinado por los hechos de cohecho pasivo, asociación ilícita, ni por el hecho de caso especial de defraudación aduanera, sino que solamente por el de exacción ilegal. Este es el que pedía que fuera ligado su patrocinado. El juez Miguel Ángel Gálvez dice que mañana se reanudará la audiencia a las 9 de la mañana, en donde él hará su resolución, pero por el momento Juan Carlos Monzón fue dictado con prisión provisional en Pavoncito bajo garantías de seguridad. Incluso el juez Miguel Ángel Gálvez pedirá a Monzón que le provea las direcciones para salvaguardar la vida de sus familiares, la cual pidió desde el inicio de esta audiencia, en donde dijo que él iba a hablar, iba a dar la segunda verdad, pero tenía que estar con esa seguridad de que no iban a cometer ningún acto en contra de su vida ni la de su familia. Esto es lo que está aconteciendo en la Sala B de mayor riesgo. Por favor, queden en sintonía de Canal Antigua. En unos momentos regresamos con más información. Buenas tardes.